Bien, pues sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta plática, a este podcast que le hemos denominado Entre Ciudadanos y en el que platicamos con gente que vive en Querétaro, ciudadanas, ciudadanos comprometidos que trabajan por Querétaro, que donan su tiempo y que ponen su talento al servicio de construir un mejor lugar donde vivir, una mejor comunidad, un mejor municipio, un mejor Querétaro, un mejor México. Y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con una gran mujer, una persona que yo admiro muchísimo, que es la maestra Silvia Rivera Damián, quien el día de hoy es nada más y nada menos que la presidenta del Consejo Ciudadano en materia de educación, que pues lleva a cabo todas sus sesiones a través del Centro Estatal de Participación Ciudadana. Y la realidad es que me da muchísimo gusto que el Consejo en materia de educación ha venido trabajando de manera continua, de manera permanente. Tenemos ya 2 sesiones ordinarias en las que se han venido discutiendo ciertos temas con mucho orden, pero pues ya poniendo sobre la mesa y sistematizando todas las ideas para que pues en un momento dado la autoridad también pueda contemplar esas ideas para mejorar las políticas públicas, particularmente en materia de educación. Para iniciar, quisiera yo cederte el uso de la voz y preguntarte en términos muy personales, ¿quién es Silvia Rivera Damián? ¿Cómo te conocemos? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto tiempo estás en Querétaro? Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto tener la oportunidad de participar en esta conversación. Yo llego a Querétaro en el año de 1994. Me integro como rectora del campus Querétaro de la UVM. Yo siempre he dicho que una de las mejores decisiones de mi vida ha sido haber llegado aquí. Estar aquí porque me encontré con una sociedad abierta, una sociedad dispuesta a apostarle a un futuro muy promisorio. Yo me acuerdo que había pues iniciativas, me sorprendió desde el principio la vinculación que había, la participación de todo el sector productivo, ¿no? Siempre muy cercano. El gobernador Mauricio Curi nos ha dado, digamos, la instrucción de incluir, de invitar, de dialogar, de profundizar con las y los ciudadanos para sumar voluntades. Y esa es la base de la transformación de muchas ciudades, de muchas comunidades, de muchos estados. Y quisiera que más bien que nos platiques un poquito en estas reuniones que has tenido con la Comisión de Educación, digamos, ya del Consejo de Educación en el Centro Estatal de Participación Ciudadana, ¿qué destacas? Nosotros hemos estado participando aquí en el grupo. Hay rectores de universidades, hay directores de educación básica, también hay empresarios, personas que están en organizaciones sociales que se vinculan desde luego con el tema de la educación. Somos un grupo pues muy plural, ¿no? Muy diverso, que cubre todas las escalas educativas. Hemos desarrollado un plan de trabajo que es con el que estamos funcionando y voy a destacar 2 ejes fundamentales de ese plan. El primero de ello, del plan, es impulsar, cómo nos sumamos para impulsar la participación ciudadana. Y la otra parte es, estamos promoviendo que se generen propuestas concretas. Pero entonces, en este espacio que tú coordinas dentro de este Centro Estatal de Participación Ciudadana, pues sí encuentran de alguna manera el eco, el cauce para poder establecer un diálogo pues ya muchísimo más ágil con la autoridad y que esperemos que más adelante pues esto empiece a brindar pues los frutos, como bien tú dices, estamos sembrando para el futuro. Y desde esa visión ciudadana, maestra, platícanos en términos muy coloquiales, ¿cómo ves tú la educación en México? Sí, pues mira, el contexto de la educación en nuestro país creo que está inmerso en retos importantes. Estamos viviendo un entorno especialmente complejo. Y esto está haciendo que esos grandes desafíos que a lo largo de la historia todavía no podamos pues darles una resolución en beneficio de la población, ¿verdad? De los educandos y de todos los que formamos parte del sistema educativo. Retos como cuáles, todavía un acceso muy diferencial a la educación. Todavía en nuestro país pues no podemos hablar de que hay
una cobertura total, Sí. ¿verdad? De todas las necesidades de la educación. Hay un acceso desigual. Aquí tenemos que de verdad generar una estrategia educativa que nos permita cumplir con estos que para mí son como los básicos, ¿no? Y rodear nuestro sistema educativo nacional de más elementos de innovación, de cómo garantizar que todo mundo reciba esa educación y la reciba con calidad. Claro. ¿Sí? Pero ahí hay grandes Los retos, desbalances, ¿no? son grandes retos que tenemos. Por ejemplo, el Coneval habla de la pobreza y dentro de la pobreza, uno de los elementos que se miden para medir la pobreza es precisamente el acceso a la educación, la educación de calidad. Pero bueno, pues si no hay acceso a la educación, pues se genera más pobreza y entonces no acabamos, ¿no? Y entonces nos encontramos con historias, pues de que durante muchos años el combate a la pobreza pues no ha tenido ningún éxito y por el contrario hay ciertos momentos en el que se suman millones de mexicanas y mexicanos lamentablemente a estas condiciones de pobreza en las diferentes dimensiones de la propia pobreza, ¿no? La pobreza extrema, la moderada, las vulnerabilidades, etcétera. Y en donde la educación juega un papel fundamental. ¿Habrá algún esquema en América Latina que haya sido medianamente exitoso en materia educativa que nos quieras platicar? Fíjate que sí, por supuesto hay experiencias. Yo creo que Chile como país ha hecho avances y contribuciones muy importantes, ¿no? para la educación. Se destaca en América Latina dentro de los países, por ejemplo, que están integrados a la OCDE, por la manera como han logrado desarrollar su sistema educativo, ¿no? Tienen pues una serie de atributos que nosotros, pues con todo un foco y resolviendo esos grandes temas de los que ya hablábamos, pues tuviéramos que estar en la condición de desarrollar, ¿no? Si alguien ya pudo hacerlo, ¿por qué nosotros no romper vamos paradigmas, a poder? Romper paradigmas. Hacerlo distinto. Si lo seguimos haciendo igual, vamos a obtener los mismos resultados. A mí me parece que en la educación un gran tema, por ejemplo, es la regulación, la sobreregulación que tenemos. Y yo creo que está bien el control, pero no que esa sea el distintivo. Sí, asumir una serie de básicos, garantizar que se cumplan así férreamente, pero también abrir las oportunidades para la innovación, ¿no? Y ¿Cómo eso, qué sería algo innovador, maestra? Así para que nos entienda la gente que nos escucha. ¿A qué te refieres o cómo se ve eso de la innovación dentro de un sistema educativo? Mira, esto puede tener varias dimensiones, pero voy a hablar de algunas cuestiones muy concretas. Un ejemplo concreto. Sí, por ejemplo, la misma currícula, o sea, los planes y programas de estudio están diseñados quizás con X número de años previo a que el estudiante está hoy sentado en el aula, ¿verdad? Y también eso sentado en el aula ya tiene una implicación que no habla de toda la innovación. Claro. Y que cuando ese estudiante salga, 5 años después, ya hay un lapso de por lo menos 10 años de distancia, a veces más, entre el momento en que fue diseñado un plan de estudios con base en un análisis de las necesidades, de los requerimientos en el mejor escenario, y el estudiante sale a una realidad que ya cambió. Más en estos tiempos, ¿no? Por supuesto, el avance es vertiginoso, ¿verdad? En los distintos ámbitos de la sociedad. Entonces, por poner un solo ejemplo. La otra, pues, es esa idea que se rompió mucho también con la pandemia. O sea, esta experiencia que vivimos y nos obligó a encontrar soluciones para entender que el aula no es el único escenario de aprendizaje, ¿no? Quería preguntarte justamente eso. ¿Cuál es tu opinión de la educación a distancia, por un lado, y del uso de las nuevas tecnologías para poder generar conocimiento? Sí, yo creo que tienen un lugar fundamental. Ya lo vivimos, ¿sí? Solo que lo vivimos con el confinamiento de una manera acelerada, en muchos de los casos sin la posibilidad de una preparación previa, porque pues tuvimos que hacerlo, ¿verdad? No diseñamos ni transformamos nuestros sistemas educativos. Sí, fue bajo algo una de estrategia emergencia. Planeada. Fue de emergencia, ¿verdad? Entonces, hubieron sus implicaciones, pero al final del día, pues permitieron seguir avanzando el proceso educativo, ¿no? Yo creo que la tecnología tenemos que aprovecharla, o sea, ella es una parte fundamental e inherente en cualquier escena
y esfera de nuestra vida. El gran factor aquí, desde mi punto de vista, es cómo diseñas debidamente el modelo educativo de tal manera que la tecnología esté plenamente inmersa bajo un proceso planificado, diseñado, como parte de toda tu estrategia educativa, ¿no? Pues, maestra, te platico, el gobernador, como bien sabes, está impulsando esta reflexión con las y los ciudadanos a todos los niveles, no solamente en los consejos de participación ciudadana, para recabar, pues, cuáles son esos propósitos, esos sueños, esos ideales, esas propuestas que todas y todos tenemos para construir una sociedad en el futuro. Y esto me parece que es algo que en Querétaro se puede dar de manera, pues digamos, muy destacada, porque pues vemos un poco más hacia adelante que los únicos años de las administraciones de distintos colores. Y estamos en el propósito de, junto con la sociedad, generar pues un consenso alrededor de una planificación sobre lo que queremos para Querétaro en el año 2030, en el año 2040 y con un umbral hacia 2050. Y no estamos inventando en lo negro, esto ya se ha hecho en otros lugares del mundo. Particularmente España tiene un ejercicio ahora muy interesante sobre el España 2050, dónde quieren estar, Colombia 2050, dónde quieren estar. Y en este caso Querétaro estamos también inmersos en una metodología que se está, digamos, llevando a cabo durante el tiempo y que esperamos seguramente el próximo año tener algo mucho más concreto que podamos presentar y que podamos ir, digamos, vigilando y modificando en el tiempo, independientemente de los gobiernos que vengan. Bajo este esquema, maestra, me gustaría tu opinión personalísima de cómo te imaginas el sector educativo en Querétaro en 10, 20 o 30 años. Yo sueño con una educación mucho más abierta y flexible, con muchísima más flexibilidad de la que hoy tenemos. Me imagino que justamente a través de la tecnología y de todas las herramientas que pudiéramos tener al alcance, pudiera realmente tenerse esta posibilidad de una educación permanente y a lo largo de toda la vida, no solamente estrictamente en cada uno de esos niveles, ¿verdad?, que hoy nos distinguen, que claro, le dan forma, le dan estructura, pero que todos pudiéramos en cualquier momento de nuestra vida acercarnos a esos temas. Creo que esto implicaría transformaciones muy importantes dentro de nuestros sistemas y nuestros modelos de aprendizaje en las universidades e incluso en los fines, ¿verdad? Ya no te formo para que conozcas mucho, ¿verdad? Te formo para que con ese conocimiento seas capaz de lograr algo, de transformar algo, que es un enfoque bien diferente, ¿no? Un sistema educativo que estimule la mente y la motivación de los estudiantes, ¿verdad? En conjunto con sus docentes, y no un sistema donde uno considere que es un requisito cumplir con ciertas cosas para llegar a una meta que a veces tampoco está tan clara después al cumplir esa meta, de qué manera vamos a participar en una sociedad, ¿no? Me imagino una educación muy de la mano con todo el sector productivo y social, pero totalmente articulado, ¿no? Yo cuando pienso solamente en la vinculación, me parece que la vinculación queda muy corta. Un sistema educativo enraizado, integrado en ese entorno, ¿no? Te hablo de los qués. Hay mucho que avanzar y entender los cómo, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas las hemos querido hacer en muchos años y la verdad es que siguen presentes y otras no, o sea, otras tienen que realmente significar un cambio, un parteaguas bien relevante en la educación. Me da muchísimo gusto ver a una mujer exitosa, profesionista, líder, que además dona su tiempo para seguir trabajando en favor de Querétaro, hablando de un tema tan relevante para todas y para todos nosotros, con esa pasión, con ese conocimiento, con esa visión. Y estoy seguro que con la visión y la pasión de muchísimas ciudadanas y ciudadanos vamos a lograr conformar una ruta que nos acerque a tener un Querétaro mucho más próspero, que cuide su calidad de vida, que cuide
las cosas positivas y que multipliquemos las buenas decisiones para que las próximas generaciones estén orgullosas, no solamente de nosotros, sino más bien que tengan la gran posibilidad de disfrutar un Querétaro como el que nosotros o muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de disfrutar. Me encanta que hables de una educación integral y totalmente flexible, y me llama muchísimo la atención cómo pues personas, al menos de mi generación, me imagino que también de generaciones anteriores, pues estamos como configurados como si fuéramos una especie de computadora a entender el conocimiento o la ruta educativa desde la perspectiva que en algún momento fue muy funcional, pero muy cuadrada, ¿no? Las ciencias naturales, las matemáticas, las ciencias sociales. Y luego, pues, desprendernos de ese tipo de condicionamientos o de inercias son lo que de repente nos ata a poder seguir avanzando y transformar. Y en ese sentido me parece que la innovación tiene que ser muy valiente, tiene que ir de frente y tiene que, como bien dices, aprovechar esta transversalidad que tiene el conocimiento para poder enriquecer los procesos cognitivos. Me llama mucho la atención esta visión que nos platicas, y por supuesto que además pues se queda registrado dentro del Centro Estatal de Participación Ciudadana, independientemente de que tú estás participando dentro de ello, que es parte de lo importante que estamos generando en este esfuerzo de poner, digamos, en un repositorio todas estas opiniones, empezar a mezclarlas y empezar a trabajar para poder sugerir pues decisiones y tomas de decisiones muchísimo más asertivas. ¿Qué le dirías a las jóvenes, a los jóvenes, a los que vamos a poder llegar a través de este podcast, que se están escuchando, a una persona que tiene una gran experiencia en materia educativa, que ha sido rectora de una universidad tan arraigada aquí en Querétaro, y que hoy tiene esta responsabilidad de coordinar los esfuerzos ciudadanos para poder generar algunas ideas y algunas propuestas que nos fortalezcan como comunidad, como sociedad? Yo invitaría a los jóvenes a que, pensando en términos de su formación, de la educación que están recibiendo o quisieran recibir, que formen parte del sistema estatal en el sentido de presentar sus propuestas. Todas las propuestas son sistematizadas, son registradas, van a ser analizadas. Correcto. Y van a recibir una respuesta. Nos pueden dar luz importantísima de qué se requiere. Todos los actores que participan en el sistema educativo, y como dice el gobernador, quien tiene la problemática o quien vive las problemáticas tiene la solución. Y de eso se trata este ejercicio, de escucharlos para poder proponer las soluciones. Sí, y a los padres de familia yo les diría, la mejor inversión que una persona puede hacer en su vida es la educación. Ahí está la herramienta para transformar una sociedad, para transformar el mundo, para crecer como personas, claro, para llegar a esas condiciones de vida y de desarrollo que yo creo que al final del día todos nos merecemos. Entonces, yo les dijera, sigan en la educación, inviertan en la educación, encuentren aquello que los apasione. Yo creo que eso es clave. Están abiertas las puertas en el Consejo de Participación Ciudadana en Educación. Es muy fácil participar. Hay que entrar a la plataforma del CEPACIC. Lo único que hay que plantear es justo una problemática y una solución. A veces alguien me ha dicho, es que hay que hacer todo un documento. No hay que hacer. No. Simplemente tener una idea clara. Eso es todo lo que se necesita, ¿no? Tener una idea clara y algo muy importante, la voluntad de expresarla, ¿sí? Entonces, pues hay que apostar en la educación. Yo con eso me quedaría y pues encantada de esta invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Silvia Rivera Damián, presidenta del Consejo Ciudadano de Educación. Una vez más, fue una charla muy agradable. Nos quedamos con muchos conceptos, con muchas ideas. Y bueno, pues invitar a todas las ciudadanas, a los ciudadanos que participen en todos los ejercicios que estamos haciendo desde la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, a través de la página de Gobierno del Estado, del Centro Estatal de Participación Ciudadana. Y bueno, entre más participación tengamos, entre mayor ideas tengamos para procesar, para identificar
cuál es el rumbo que queremos para nuestro Querétaro, seguramente tendremos mayores posibilidades de construir un mejor Querétaro. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias Muchísimas a gracias a ustedes. quienes nos escuchan. Muchas gracias.